Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Rodrigo Ávila, soy el presentador de este tema tan lindo. Un poquito sobre mí, trabajo como me acaba de decir Marcos, gracias por la presentación, múltiples proyectos. A mi amigo y socio, quien me inspiró un poco para esta charla, le encanta decir que soy un polifuncional de digitalizar experiencias. Gracias, IPA, por eso, creo que es mucho, pero bueno, intentaré hoy hacer honor a todo lo que aprendimos juntos. Hoy vamos a hablar un poco de finanzas ágiles, cambiando las reglas del budget, y quiero compartir mi objetivo un poco con la audiencia, que es una introducción a un tema que es bastante complejo y cambiante. Nos vamos a focalizar un poco en la parte de cómo hacer una forma inteligente el gasto del dinero de nuestras organizaciones para intentar de ser adaptables en una economía zigzagueante, por lo menos lo que nos toca desde Latinoamérica. En mi caso, que estoy en Argentina, lo vivo mucho. A lo largo de la charla, disculpen si me trago un poco de más, son algunos nervios, siempre fui voluntario en el FITS y es la primera vez que ocupo un escenario, así que gracias por dedicarme tiempo. Antes de poder charlar un poco de finanzas, quiero hacer una pequeña introducción en los contextos en los que esas finanzas se tienen que ejecutar. Esto sale del modelo Kinefin, por si lo quieren buscar, Cinefin, que habla de 4 tipos de ambientes o contextos, que son caótico, obvio, complicado y complejo. Vamos a hacer foco en estos dos últimos porque creo que es donde más existen variaciones de gastos o donde más tenemos oportunidades para poder aprovechar y ser inteligentes en ese formato de gasto. Complicado, en un contexto complicado, acá está el ejemplo de un motor de un auto, es aquel que puedo entender, puedo analizar, tengo una serie de instrucciones en las cuales puedo ejecutar, y luego dependerá de mi habilidad, de más o menos, y la cantidad de tiempo, cuánto me pueda llevar a armar ese motor, ¿no? O cuál cantidad de ayuda. Y de las habilidades que tenga para ejecutar este ambiente. Ahora bien, si en nuestras organizaciones, si nosotros tuviéramos que lanzar un servicio nuevo, como podría ser la difusión de noticias, se me viene el ejemplo porque recientemente con Cubadili ayudamos a una organización de noticias, puede ser bastante más complejo porque hay mucho que tengo que entender. Tengo que entender dónde difundir esa noticia, cuáles son los canales y medios de comunicaciones más adecuados, dónde está el público que quiero impactar o al cual le quiero entregar el valor de esa noticia. Entonces tengo que irme moviendo en un camino muchísimo más adaptable, ir entendiendo qué va pasando con ese público, generar algunos experimentos que me permitan analizarlos luego, no como en el complicado donde tengo las instrucciones previas, y recién luego poder evaluar y poder hacer una siguiente interacción o porciones o elegir cuál es ese canal para la entrega de mi valor. Esto es muy importante porque las finanzas y los impactos que generamos y el budgeting que queremos hacer van a un público determinado y en realidad van a una entrega de valor. Entonces existen dos formas en estos dos escenarios, en estos dos contextos, para pensar respecto de complicado o complejo, ¿no? En el motor, por ejemplo, es una aproximación que se dice predictiva. El éxito parte de un supuesto. Creo que si sigo todas las instrucciones después de haberlos evaluado, voy a terminar teniendo el motor. Pero hasta el final, hasta que no haga la última instrucción, no voy a poder saber si ese motor funciona o no. Entonces, primero leo todas las instrucciones, veo todas las piezas, predigo cuáles son las alternativas por donde puedo comenzar, evalúo cuáles son los riesgos que voy a tener, si tengo todas las herramientas adecuadas y me armo de las que no tenga y algunos repuestos por si haciendo fuerza se me rompe alguno. Decido qué hacer y me comprometo con el plan. Después, como dije antes, dependerá de la habilidad o del tiempo. En mi caso, a mí armar un motor me llevaría bastante tiempo y hasta el final no puedo saber el éxito o el fracaso hasta que no pruebe ese motor en un auto. Como me tengo que ir armando y tengo que ir recolectando un montón de piezas, se dice que me voy preparando para cualquier resultado posible. Esto es lo que se dice just in case o justo o por si acaso. Me voy preparando por si pueden llegar a pasar distintos caminos alternativos. Ahora bien, me gustaría, y esto va a ser algo interactivo, aunque no los esté viendo en este momento, recuerden esta parte de predictiva. Más adelante en la presentación la vamos a recuperar un poco. Ahora bien, existen también aproximaciones adaptativas, que sería para el complejo, esto para encontrar el servicio de noticias, en donde
Yo sé que quiero entregar valor, quiero empezar a difundir una noticia, por ejemplo, y tengo que empezar a tener determinadas métricas, determinados objetivos de cuál es la noticia y cómo quiero que ésta se viralice, impacte o se empiece a generar difusión de la misma. Entonces, me comprometo con una porción de la difusión de noticias para ver cuál es el canal y el medio. Genero este primer experimento, lo pruebo un poco, analizo cuáles van a ser y cuáles son los comportamientos con la información del experimento ya en ejecución. Luego recién puedo evaluar y reflexionar para decidir qué fue lo que pasó en estos comportamientos, qué tipo de riesgos hubo y si podemos seguir conviviendo con esos o tuviéramos que tomar una acción que los repare. Luego lo vuelvo a poner con mis stakeholders o mi público interesado en cuáles fueron los impactos que generamos y nos preparamos para el siguiente experimento. Entonces, a medida que voy ciclando, a medida que voy recorriendo mis pequeñas porciones, voy tomando decisiones. Siempre tomo la decisión en el último tiempo posible. ¿Por qué? Porque como son experimentos pequeños, puedo ir tomando de esas pequeñas porciones puntos de mejora para la siguiente interacción y voy entregando ese valor. Por ejemplo, podría probar, en el caso de las noticias, con un blog, podría probar con alguna red social, ver qué tracción generó y ver cuál elijo para seguir fomentándola. También esto quédenselo ahí, anótenselo en un cuaderno que después lo vamos a ver en la última parte de Budget. Este tipo de filosofía se dice que es justo a tiempo, just in time, que es tomo la decisión en el último momento posible. A veces suena raro, pero vivimos en un mundo, mis colegas de Cuba ayer lo contaban también en sustentabilidad, en un mundo que tiene el acrónimo VUCA o VICA, que básicamente es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, por eso necesito ir haciendo pequeños pasos para saber qué va pasando con el público, qué es lo que puedo encontrar de eso y recién rearmar los planes con la siguiente iteración de una manera muchísimo más paulatina. Y puedo ir probando. Es como si pudiera ir probando cada pequeña pieza armada del motor en la anterior. Ahora bien, venimos de escuchar otra charla también de finanzas e impacto, que me sirve de casualidad para poder explicar este concepto. Mucho de lo que hablamos o cuando empezamos las planificaciones, todos aquellos que tenemos una carrera de gestión o que hemos estudiado, siempre al principio nos hablan del famoso triángulo de hierro, que es para cumplir un objetivo, el alcance de un proyecto, tengo tiempo y recursos, sean tecnológicos o humanos fijos, y voy por un alcance. Esto hacía que el impacto generado sea más una cantidad de tareas o un alcance eh, que se quedaba siempre por falta, se corrían las fechas, todo parte de una estimación y una estimación no necesariamente es una precisión, ¿no? Justamente como su palabra lo dice, se estima alrededor de los recursos y tiempo que tengo. Luego, cuando vinieron otro tipo de certificaciones o otro tipo de enseñanzas respecto del management, se dio vuelta, se decía que lo mejor era dar vuelta a este triángulo. Fijar lo que sería el alcance, esto es lo que quiero, y ir variando, dejar abiertas las conversaciones de tiempos y de recursos. Con esto podíamos generar unos impactos muchísimo más centrados en valor, dado que podíamos o mover fechas o aumentar la capacidad de los recursos que teníamos. Ahora, como acabamos de ver recién también en finanzas de impacto, creo que esto también se queda un poco pobre y creo que tendría que ser más un rombo como el que presento en esta oportunidad, que tiene que ver con esto primero de un objetivo principal, o construir el motor, o encontrar el medio de comunicación para la entrega y difusión de noticias. Tengo que poder generar responsabilidad y autonomía en todos los recursos, tiempos e incluso algunos alcances para poder generar una estrategia con esos recursos y luego sí hacer un seguimiento de ese alcance en pequeñas porciones, como les veníamos recién de la planificación adaptativa. Con pequeños experimentos y con pequeñas porciones, voy viendo qué va pasando, me readapto y hago la siguiente iteración. En un rombo creo que eso tiene muchísimo más sentido y lo más importante de este rombo es que aparece una métrica nueva o aparece un concepto nuevo que es el seguimiento. Para mí es mucho más importante realizar un buen seguimiento de los objetivos, metas que tenemos, que hacer una predicción precisa en un primer momento, ¿no?
Y que simplemente setear un objetivo. Es mucho mejor ir recorriéndolo y nos vamos enamorando y vamos entendiendo mucho mejor el proceso que tenemos. Ahora bien, vamos un poco a meternos en lo que es el tema de la charla principal, que tiene que ver con presupuestos, con finanzas, con budgeting agile. Lo que a mí siempre me gusta pararme en una primera parte para entender como les dije al principio, esto es una cara nueva, ver el budgeting desde otro lugar, porque también vamos a partir de un supuesto, ahora lo vamos a ver, pero bueno, ¿qué es presupuesto? Según la Real Academia Española, que es el diccionario más popular en Latinoamérica, por lo menos, dice que parte de presuponer, que es un motivo o causa o un pretexto para ejecutar algo. Es normal, siempre nos ponemos ese pretexto causa, podría ser nuestro objetivo, podría ser nuestra visión, podría ser nuestra propuesta de valor, nuestra razón de ser en nuestras organizaciones, y siempre vamos a partir de un supuesto, ¿no? Pero estamos armando generalmente los presupuestos en base a supuestos que no se fijan durante todo un año. O por lo menos así es en las viejas prácticas del management. Generalmente en noviembre, diciembre se empiezan a preparar los presupuestos anuales, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de eso, cómo podemos adaptar un presupuesto, algo que parte de un supuesto, en agilidad. Como les decía recién, el ejercicio típico es, me paro en noviembre, diciembre de este año, veo cómo me fue con el análisis retrospectivo este año que estamos circulando y me preparo una cierta cantidad de dinero o voy a pedir, ya sea de instituciones bancarias, aliados o el tipo de financista que sea, un presupuesto para el año que viene, el cual generalmente no cambia y se adapta poco a los pronósticos de continuidad, ¿no? Generalmente los que son más inteligentes lo parten en 2 veces al año y hacen actualizaciones para el segundo año. Pero yo creo que acá se pierde mucho del el costo de oportunidad perdida hasta que puedo llegar a tener esa actualización, porque quizás en el mundo complejo que decíamos antes, el medio que elegí para difundir noticias no era el adecuado, y eso significaría que hasta mitad de año no lo puedo cambiar. ¿Cómo podemos hacer un visto de cara distinto? Obviamente, partimos de un supuesto, pero podemos generar una elaboración de presupuesto más ágil. Con este modelo que les decía antes de responsabilidad y autonomía, puedo fijar techos de gastos a cada una de las iniciativas y cada uno de los objetivos que tenga y poder hacerlo de forma más eficaz, más simple y más transparente, con un seguimiento mensual o quincenal, dependiendo del experimento que tenga que hacer en estos ciclos más cortos de la aproximación adaptativa que les decía antes. La anterior forma sería la aproximación predictiva, ¿no? Que les dije que se lo recordaran antes. También partía de un supuesto. Digo, en definitiva, siempre hay algunas asunciones que tenemos que hacer para poder empezar a hacer el ejercicio. Pero por eso me baso en cómo gastamos de manera inteligente. También podría existir un coliving entre las dos, es un poco más complejo, si en algún otro momento daremos otra charla respecto del tema. Pero bueno, con techos, responsabilidades y autonomías podemos generar un gasto más inteligente. Obviamente se trata de adaptar un presupuesto, ¿no? Entonces, una buena herramienta para poder utilizar esto, que fue la que me enseñó mi mentor, es Lean Value Tree, sale de la manufactura de Toyota, bien más conocido popularmente, viene del concepto de Lean. Es una herramienta que a mí particularmente me gusta mucho porque se asemeja a muchas de las que usamos en las planificaciones de productos digitales. Parte también desde una visión, cuál es la razón por la que nuestra organización existe, qué es lo que tenemos que generar en este año o en los siguientes 5 años. Lo parte en distintas porciones o metas, como hacíamos en una planificación adaptativa para encontrar el servicio de difusión de noticias. Sé que la noticia la tengo que difundir y ahora en vez de tener supuestos, empiezo con un concepto de apuestas. Es decir, no sé cuál es el canal que va a funcionar, pero apuesto que puede ser un blog, apuesto que pueden ser redes sociales, como podría ser LinkedIn, o apuesto que mi público está en Instagram o cualquiera que sea.
Le dedico un tiempo, le doy un seguimiento, una primer pequeña porción o experimento, de que pueden ser 15 días, un mes o lo que me lleve probar este experimento, y eso le llamo iniciativa. Por ejemplo, poner las primeras noticias en un blog y difundirlas a través de redes sociales. Podría ser un experimento noble. Otra iniciativa podría ser tener un canal de YouTube y hablar en noticias al mismo tiempo. Entonces, cuando viene el seguimiento, viene el mes, donde otra vez entre todos los que tenemos una iniciativa, que estamos colaborando en la misma meta, hablamos de los resultados y los riesgos que pasó con el público. ¿Qué pasó con el blog? ¿Qué pasó con las redes sociales? ¿Qué pasó con el canal de YouTube? Y ahí podríamos tomar decisiones inteligentes. El blog lo leyó una sola persona y tuvo toda la difusión. A nivel difusión todos estuvieron igual, pero el blog no lo lee nadie. En un gasto inteligente, esa iniciativa ahí vería su fin y podríamos rebalancear el techo de gastos que no hayamos gastado en las otras dos iniciativas que por ahí sí funcionaron, como podría ser en este caso el canal de YouTube y demás. Algo que me trae de experiencia esto, para contarles, un ejemplo empírico de ambos dos escenarios, es que me acuerdo de haber estado en una empresa de consultoría por 2012, teníamos un objetivo, una meta principal, que era desarrollar una nueva área con tecnología Java, y no nos estaban dando, como les dije antes, ni los tiempos ni los recursos. Entonces, internamente empezamos a buscar gente dentro de la organización y había un proyecto que tenía tiempo oscilante y sus miembros iban 3 veces por semana solamente a la oficina o cuando iban jugaban torneos de ping-pong. Vimos la oportunidad porque ellos nos podían ayudar, también sabían de nuestra tecnología, pero cuando hablamos con su management nos dijo que no podía porque él tenía, si lo hacía de forma oficial, la organización le iba a sacar la línea presupuestal, que nace del supuesto, como veníamos hablando antes, y el año que viene no iba a poder ejecutar los posibles supuestos que venían, cuando nosotros teníamos una iniciativa que era clave para la organización y no la podíamos cumplir. Luego, ahí termina esa historia, bueno, al final llegamos a cumplirlas, pero de casualidad, y esta reflexión la entendí muchísimos años después, era simplemente por el supuesto que no podía perder el presupuesto, y nosotros si cumplíamos la meta de la organización, íbamos a generar más budget para todos. Entonces, a veces cómo ponemos la visión y cómo partimos las metas en nuestras porciones o en proyectos individuales que no conversan entre sí, por eso el concepto del rombo, nos puede generar distorsiones y nos puede generar que nosotros, en nuestro nivel de gastos, no cumplamos las metas que la organización necesita para generar mejores líneas de budgeting. Entonces, muy importante empezar a generar ciclos de seguimiento y ver cómo estamos gastando y matar las iniciativas a tiempo para apostar a aquella que está funcionando. En Agile, en Budgeting Agile, tuve la oportunidad de hacerlo solamente en 2 organizaciones. Una fue una startup, que es muy parecido a lo que nosotros vivimos en tercer sector o en gobiernos, donde teníamos un presupuesto muy limitado y teníamos que hacer 3 o 4 apuestas de cómo mejorar, justamente también se trataba de finanzas, en una región. Al principio organizamos un montón, tuvimos la típica predicción just in case, esto era noviembre 2019, y pusimos una oficina a todo trapo porque creíamos que era el mejor gasto y después nos tocó la pandemia, ¿no? Hablando de mundo VUCA y volátil. Eso hizo que perdamos un montón de las líneas presupuestales. No sé si era, después nos dimos cuenta, hicimos en retroactivo el ejercicio del Lean Value Tree, y nos dimos cuenta que el gasto de la oficina lo hicimos antes de tiempo, podríamos haberlo hecho después, porque ni siquiera teníamos la cantidad de personas que necesitábamos para las cuales nos preparamos para crecer. Después todo esto crecimos en pandemia, y después con el ejercicio retroactivo del Lean Value Tree, donde pudimos ver nuestras oportunidades de mejora, nos envolvimos más en una metodología de budgeting agile, de gasto inteligente, no tanto la línea de presupuesto, sino cómo lo gastábamos, y pudimos iniciar en tecnología 3 iniciativas al mismo tiempo y nos dimos cuenta cuál era la que estaba funcionando antes que las otras y tuvimos bastante éxito en la segunda parte del año, más allá de este primer consecuencia por la oficina y por algo que nadie se podía imaginar como la pandemia nos tocó vivir. Así que bueno, quería dejarles esas 2 experiencias, también para decirles que la herramienta se puede usar
en retroactivo para generar una primera confianza y después podemos elegir alguna prueba piloto con metas y apuestas para poder ejecutarla de formato más seguro. Pero recién escuchaba a los chicos anteriores y decían mucho de lo más importante a veces es arrancar, ¿no? Entonces, hagan la herramienta, utilícenla. Presupuesto seguro ya vienen utilizando desde hace mucho tiempo, arrancar de supuestos y no cambiar tanto. Creo que el ir a buscar el objetivo que queremos como organización y dejarle un techo de gasto es este pequeño cambio de cara que le podemos ver de la otra moneda para por lo menos generar ahorro en los gastos que hacemos. Así que les dejo ahí presentada la herramienta Lean Value Tree. Y para finalizar, un poco lo que les venía diciendo, lo más importante es tener disciplina al seguimiento. Use la herramienta que acabo de presentar, use presupuesto fijo. Mucho de lo que importa es el seguimiento que voy a hacer en eso. Entonces, otra vez, desde la Real Academia Española, les traigo la definición, que es acción o efecto de seguir o seguirse. Creo que esta acción o efecto de seguir o seguirse tiene que ser a través de un propósito, es lo que le da vida a la organización, por lo cual existimos. Luego existe la visión que tenemos a los proyectos a los largos años. Si bien tenemos un propósito, esperamos vivir más años en cada una de las organizaciones. Y después sí empezar este rombo de partirlo, objetivos, esos objetivos partirlos en pequeñas metas. Fíjense que el rombo está acomodado de la misma forma que el otro, las metas tienen que tener su autonomía. Después sí podemos ir a un sistema más de apuestas, no tanto de supuestos, sino de ejecución de esas apuestas. Ver cuáles son las iniciativas que nos entregan valor y entregarle el valor al público que estábamos buscando. Un pequeño checklist es este que figura acá, es identificar ese primer objetivo después de que ya trabajamos el propósito y la visión, ver cuáles son los avances de cada una de las metas que nos interesan y cuáles son las opciones que tienen que ser fijas en cada una, cuáles van a ser esas cifras claves que nos permitan saber si nos estamos alejando o si nos estamos acercando a esos objetivos, y a empezar a agregar pequeños niveles de objetivos y porciones más pequeñas para ir eliminando ese grado de incertidumbre y de supuestos o de pretextos que nos hacen ejecutar y agregándole más certezas. Siempre es muy bueno que esto se haga en equipo, que las metas entre sí se hablen, como les acabo de contar el ejemplo de la consultora donde no nos hablábamos, y poder sumar todos los puntos de vista para tener una retroalimentación permanente y ciclos permanentes de retroalimentación. Así que tan importante como empezar a hacer gasto inteligente es hacer seguimiento y disciplina de seguimiento detrás de eso. Bueno, eso fue una pequeña introducción de Budgeting Agile. Vamos a tratar de esto complementarlo, obviamente, con otras charlas más adelante. Sé que es una introducción, espero que les haya servido. Perdón si me trabé en algún momento, son los nervios de primera vez ocupar un escenario tan importante como el FITS. Muchísimas gracias, Wingu, por invitarme. Muchísimas gracias, Caro, por la oportunidad. Y muchísimas gracias al FITS.